Buenas tardes a todos y a todas. Durante muchos años he simultaneado mi función en el Poder Judicial con la enseñanza universitaria y tengo que reconocer que nunca había visto un aula tan llena. O sea, por tanto, mi agradecimiento a los organizadores por haberme invitado y darme esta oportunidad para hablar de un tema que está muy de actualidad. Yo no voy a hacer como Umbral, que dijo que yo he venido aquí a presentar mi libro, pero mi libro es el de la guerra de los jueces, ¿no? El famoso lawfare, que bueno, ya hemos importado el Halloween, el Black Friday y ahora importamos el lawfare. Hay que reconocer que los anglosajones tienen una capacidad de inmersión lingüística muy fuerte. También observo que en esta mesa soy el único que no está imputado. De momento. Porque, bueno, yo he sido fiscal, he sido juez, ahora soy abogado y me falta ser imputado. Por tanto, espero que no tengo ningún interés en ello. El tema de hacer la guerra mediante el derecho tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene una primera iniciativa que nadie pensaba que se iba después a convertir casi en una doctrina, que es en el caso de las elecciones entre Bush hijo y Al Gore, con los famosos votos mariposa del estado de Florida. Entonces, el tribunal, lo que sería aquí un TSJ de Florida, declaró que esos votos mariposa, que no estaban totalmente taladrados, representaban la voluntad real de los votantes y por tanto eran válidos y por tanto el que había ganado las elecciones era Al Gore. La cosa, como era de esperar, llegó al Tribunal Supremo y allí, por una votación reñida, pues triunfó la tesis contraria, de que eran votos nulos, y fíjense ustedes la trascendencia que tuvo, que en vez de ser presidente de los Estados Unidos, Al Gore fue Bush, el de las Azores y de nuestro amigo José María Aznar. Entonces, alguien, porque ahí no hay que menospreciar siempre a los enemigos, pensó que había llegado un momento, porque la política de Truman era la del patio trasero y de la intervención militar. Eso llevó a golpes de Estado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y en muchos sitios, pero sobre todo le salió mal lo de Argentina por los 30.000 desaparecidos. Eso le ocasionó alguna declaración en Naciones Unidas contraria y alguien pensó, pues muy ingeniosamente, hay que reconocerlo, dice, ¿por qué en vez de dar golpes militares con armas no damos golpes con el derecho? Esto pues caló, pues les pareció una buena idea y como todos sabemos, que se sepa, de momento, toquemos madera, no van a dar ningún golpe militar en Brasil. Van a utilizar los tribunales como los utilizaron en su día contra Lula para inhabilitarle como candidato. No quiero ser un mal augur, pero yo le pronostico un mal camino a Pedro Castillo en Perú, a Boric en Chile y no tardará mucho en que la maquinaria judicial se empiece a poner en marcha para tomar alguna medida que a través de los tribunales pueda subvertir la voluntad popular. Yo creo que el paradigma moderno del lawfare es Bolivia. Hubo un precedente que mucha gente ha olvidado, que fue Zelaya en Honduras, porque se da la casualidad de que el Tribunal Electoral hondureño estaba poniendo en cuestión la elección de Zelaya
pero los militares se pusieron nerviosos y entraron en el Palacio Presidencial y lo sacaron de la cama apuntándole con metralletas. Entonces debieron pensar que eso era de mala educación y que, por tanto, si tenían los métodos judiciales a su alcance, ¿para qué iban a dar ese espectáculo, ¿no? Y Rafael Correa en Ecuador, en otro nivel, y esta es, yo pienso que, por desgracia, la táctica que van a seguir los poderes reales en todos estos países de Latinoamérica. Pero, como he dicho al principio, todo se exporta, y el lawfare pues, ha llegado a España también. Y aquí nos encontramos con una utilización masiva, de momento no para dar un golpe de Estado, como en Bolivia, sino simplemente para utilizarlo como arma política contra los gobiernos de izquierdas y para subvertir también la voluntad popular. En el libro trato de varios ejemplos. Esto se inició cronológicamente con Atutxa en el País Vasco. Presidente de un parlamento, yo siempre procuro aislarme de los nombres, sino de los elementos, era el presidente de un parlamento autonómico que, según su estatuto, había sido elegido por la soberanía popular. Decidió que ante una decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que había disuelto un partido Abertzale, pues le pidieron que destituyese también a los 5 parlamentarios que integraban ese grupo. Pero claro, Atutxa y los servicios jurídicos de la Cámara Vasca tenían ante sí una sentencia del Tribunal Supremo con ocasión de un suceso que fue muy comentado, que fue el trasvase de alguna gente del PC al PSOE. Concretamente, por decir algún nombre, porque no es un reproche, simplemente es el relato de un hecho de Cristina Almeida, Diego López Garrido, etc. Eso llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, cuando era un Tribunal Constitucional, no ahora, pues dijo algo que es discutible. Yo no voy a entrar, y mucho menos en una facultad de políticas, en ese debate, que el escaño era del parlamentario. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces Atutxa lo que hizo fue tirar de esa jurisprudencia y decir: el escaño es del parlamentario, disuelvo el grupo, pero los parlamentarios siguen. A partir de ahí pone una querella un acreditado sindicato mayoritario en este país que se llama Manos Limpias, cuyos dirigentes han estado en prisión por extorsión. Y el Ministerio Fiscal al principio les apoyó, después se apartó, y la cuestión es que el Tribunal Vasco absolvió a Atutxa, pero viene al Supremo con la única acusación de manos limpias. Y el Supremo, en una pirueta jurídica increíble, pues de la mano de un señor muy conocido, un tal Manuel Marchena, le dio la vuelta a la doctrina Botín y dijo que bastaba con la acusación del benemérito sindicato Manos Limpias para condenar a Atutxa. Después de 9 años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia. Pero se dieron cuenta de que habían encontrado un filón, y entonces ese filón no lo han abandonado hasta el momento presente, y aquí hay, aparte de los de la mesa, algún otro representante de que ese filón lo siguen explotando. En muchos sentidos, para desgastar al divergente o el disidente político, o el diferente político, perdón, en otros sentidos, para tratar incluso de provocar alguna moción de censura parlamentaria. Recuérdese el caso durante la pandemia
de un tribunal constitucional que no hubiera pasado en esta facultad de primero de curso al transformar el estado de alarma en estado de excepción. Eso, vamos, cualquier profesor les hubiera suspendido y hubieran tenido que esperar a reflexionar y meditar lo que estaban haciendo, y decían que no era estado de alarma, sino estado de excepción, con lo cual al virus se le combatía, según el Tribunal Constitucional, con limitar la libertad de expresión, dar una patada en la puerta para entrar en los domicilios y disolver algunas organizaciones. Como, según la Organización Mundial de la Salud, no ha considerado que fuese un método útil para combatir al COVID-19. Pero bueno, aquí se hizo y se llegó a insinuar una moción de censura. Afortunadamente no se llevó a cabo. Pero se ha utilizado de muchas maneras y en muchos sentidos, por ejemplo, dentro de la pandemia, de alguna manera grotesca, ¿no? Como el ínclito magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anuló el cierre nocturno de los lugares de ocio, acordado por el PNV, no por un partido extremista, ni mucho menos, porque, y cito textualmente, limitaba la libertad de expresión y de creación artística porque no se podía tener acceso al karaoke. Eso está escrito por un magistrado y ahí quedará si alguien no lo rompe o lo quema, porque realmente es un espectáculo grotesco. Así podríamos estar repitiendo una especie de militancia ideológica en materia, por ejemplo, de aborto, las decisiones que se han tomado por algunos jueces contrarias a la Constitución y constitutivas de delito, como es facilitar los datos que tenían algunas clínicas abortistas, pero aquí no pasa nada. Ese señor sigue teniendo un protagonismo en la judicatura. Ningún medio de comunicación, ya no digo ni de derecha ni de izquierda, sino simplemente democrático, se ha atrevido a colocar a ese señor en su verdadero espacio, que sería irse a su casa porque está prevaricando. Y es ese señor García Castellón, no creo que haga falta nombrarle o repetir. Aquí hay un sujeto pasivo especialmente objeto de su atención, que es Pablo, y que, bueno, pues yo creo que empieza a ser una cosa de psiquiatra o de psicólogo, porque ese señor tiene una psicopatología grave. No tira la toalla, y otra vez más le hubiéramos suspendido en una facultad de Derecho, porque sabe que lo que pasó con el famoso teléfono de Dina Wilson podrá ser o no podrá ser lo que sea, pero que no se puede perseguir sino esa instancia de la persona perjudicada. Pues da lo mismo, se lo salta y además recibe editoriales, comentarios, tertulias que apoyan esa decisión y le consideran como un paradigma de la judicatura. Pues no creo que sea un buen ejemplo, ya no solo de la judicatura, sino de un país democrático. Ha llegado a extremos de romper el principio de la división de poderes en cosas parlamentarias. En el caso de Vicky, en el caso de Alberto Rodríguez y sobre todo en unos casos que, hombre, yo estoy en la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra y en la última reunión que tuvimos, se llevaban las manos a la cabeza. Por ejemplo, el señor Aznar, que lo he citado antes, pues nos metió en la guerra de Irak, en las Azores. Yo estaba de magistrado en el Tribunal Supremo, llovieron las querellas, una de ellas me tocó a mí, y
tardé media hora en archivarla, porque el Poder Judicial no puede meterse en los actos de política exterior del gobierno de un país, sea el que sea. Eso es una tarea que tienen que tener los parlamentarios mediante una moción de censura o de reprobación y, sobre todo, los ciudadanos no votándole, que eso es muy importante, que se olvida, que parece que los ciudadanos no tienen la culpa de nada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí hemos vivido algo insólito también en el mundo jurídico, como es el caso de la anterior ministra de Asuntos Exteriores, González Alaya, en la que un juez de Zaragoza, hijo y nieto de magistrados, como diría el Camborio, como diría Lorca, y que se le ocurre ni más ni menos que una decisión que puede ser discutible en cualquier plano, yo no la discuto, por supuesto, de traer a España al presidente del Sáhara, de los saharauis, para una atención. Bueno, eso, repito, podría ser objeto de editoriales, de discusiones, y cualquiera puede opinar lo que le parezca. Pero desde luego, si alguien se atreve a decir que eso es delito, pues una vez más habría que decirle: vuelve a la Facultad de Derecho a estudiar, porque los actos de política exterior de un gobierno serán lo que sean, pero no pueden ser nunca un delito. También, bueno, en otra materia, con Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, eso tampoco es delito, ni mucho menos, y sin embargo se han metido en ese terreno. En el caso de Podemos, repito, ya es algo patológico, ¿no? Porque inmediatamente el primero que llega al juzgado de guardia, sea incluso un abogado después condenado por estafar a sus clientes, pues el juez pone en marcha la maquinaria judicial. Es cierto que algunas veces no llega al final a una condena, pero ya el efecto se ha producido. Abre a grandes titulares, estando, por ejemplo, pendiente la guerra de Ucrania, pues las cosas del la famosa tarjeta han ocupado titulares tan gruesos como los de una guerra, lo cual quiere decir también que hay una patología en los medios. Yo ya no sé a quién le tengo más miedo, si a la derecha judicial mediática o a la derecha judicial o a la derecha mediática, porque en este país tenemos también un serio riesgo. En definitiva, los jueces tienen desde el año 1882, no me he equivocado de siglo, 1882, un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no ha sido derogado y que les obliga a rechazar de plano cualquier querella o denuncia infundada e incluso imponerle las costas. Pero esto no se hace, por lo menos no se hace con Podemos y con otros actos del gobierno, sino que algunas veces se tramita más o menos, otras veces se termina archivando y otras veces tiene que producirse algo inédito en este país, que yo sepa, no sé si algún historiador me desmiente, que es que un juez entre en la cárcel, por fin. Entonces, para no agotar demasiado mi tiempo y ceñirme a las indicaciones de Isa, que me mira ya con cara inquisitiva, pues yo terminaría con esta reflexión, que sería bueno que se leyese de un juez norteamericano súper conservador, nada sospechoso de ser de izquierdas, el juez Holmes, que decía en una sentencia que aquí sería, prácticamente inviable abordarla con naturalidad, que fue la quema de la bandera
de los Estados Unidos delante del Congreso por la guerra del Vietnam. Y cuando se le planteó el tema entre la enmienda de la libertad de expresión y la quema de la bandera, dijo una frase que a mí siempre me ha marcado. Después de 35 años de ejercicio de mi profesión, he llegado a la conclusión de que yo no soy Dios. Y por tanto, que vayan aprendiendo los jueces de que son seres mortales con su ideología, y a mí no me asusta que los jueces tengan ideología, me asustan los jueces que dicen que no tienen ideología, y que por tanto, pues entre todos vayamos comunicando a la sociedad y al Poder Judicial cuál es su verdadero espacio de actuación y su verdadero límite para no invadir la división de poderes. Por esto termino y después pasaremos a las preguntas.